presentamos Cómo construir triángulos. Casos de construcción de triángulos. Aprende rápido, Goku. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio en que te encuentres. Te habla Teacher Rúa. Estamos una vez más en mi canal, esta vez con un nuevo tutorial educativo en esta ocasión. Es con respecto a la construcción de triángulos. Sí, así como lo escuchan, construcción de triángulos. Espero que estén bien bendecidos y sin más preámbulos comenzamos con este nuevo tutorial. Bueno, para la construcción de triángulos debemos tener primero en cuenta una serie de conceptos que son necesarios para poder realizar dicha construcción, unas propiedades bien básicas de los triángulos. Y entre esas tenemos las dos propiedades principalmente que vamos a tomar son la desigualdad triangular y la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Como primero la desigualdad triangular, tenemos que según Wikipedia dice lo siguiente: la desigualdad triangular o desigualdad de Minkowski es un teorema de geometría euclidiana que establece en todo triángulo la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera es siempre mayor a la longitud del lado restante. O en otras palabras, siempre la longitud de uno de los lados del triángulo va a ser menor a la suma de los otros dos. Eso es lo que vamos a tener bien presente para esta parte. Es decir, que en un triángulo como el que tenemos aquí en el diagrama, que llamamos triángulo ABC, ¿listo? Porque sus vértices, el nombre que recibe el polígono es de acuerdo con sus vértices, vamos a tener que cada uno de sus lados siempre va a ser menor que la suma de los otros dos. Así, por ejemplo, el lado A es menor que la suma de los lados B más C, de la suma de las medidas. De la misma forma, el lado B va a ser menor, o la medida del lado B va a ser menor que la suma de las medidas de los lados A más C. Y también vamos a tener que entonces el lado C debe ser menor a la suma de los otros dos lados, que en ese caso serían A y B. Esto siempre se debe cumplir con cada uno de los lados. Cada lado siempre debe ser menor que la suma de los otros dos. La otra propiedad que vamos a tener muy pero muy presente es la propiedad que dice con respecto a la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Debemos tener en cuenta que en la geometría euclidiana, que es la que se estudia en bachillerato, geometría de Euclides, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados, lo que equivale a pi radianes, que no es de nuestro interés en este momento los radianes, pero eso siempre se cumple para todo triángulo. La suma de esos tres ángulos interiores siempre debe ser igual, no mayor, no menor, siempre igual a 180 grados. De esta forma tendremos que medida del ángulo BAC, ojo con esto, porque esta notación es para ángulos teniendo en cuenta sus vértices, y deben tener muy presente que cuando se mencionan los ángulos con las tres letras mayúsculas correspondientes a los vértices, deben tener bien presente, a los vértices del triángulo, deben tener bien presente que la letra que está en el medio representa el vértice del ángulo. Y las otras dos letras pues deben ir ordenadas alfabéticamente. Siempre se van a utilizar las tres letras correspondientes a los vértices del triángulo, pero cuando hablemos de ángulo, la letra que está en el medio corresponde al vértice del ángulo. Entonces, por ejemplo, el ángulo BAC es el que tiene vértice en A. Entonces, la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ABC, que sería el ángulo con vértice en B, más la medida del ángulo ACB, que sería el ángulo con vértice en C, siempre para todo, bueno, en este caso en el triángulo ABC, se debe cumplir que es igual a 180 grados. Esto se cumple siempre para todo triángulo. Bueno, una vez con estos conceptos bien claros, debemos tener presente también lo que son los casos para construir un triángulo, los casos de construcción de triángulo. Vamos a trabajar exactamente con tres casos de construcción de triángulo que son o que provienen más o menos de los casos tienen algo semejante a los casos de semejanza y congruencia de triángulos. Entonces vamos a tener como tres casos según mi criterio. Lo voy a llamar así. Primer caso, cuando se conocen las medidas de sus tres lados. Segundo caso,
cuando se conocen las medidas de dos de sus lados y el ángulo entre ellos. Y tercer caso, cuando se conocen las medidas de dos de sus ángulos y el lado entre ellos. Entonces esto es más o menos similar a los casos de congruencia de triángulos, ¿sí? Que serían lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces, no pierdan de vista, repito una vez más, los casos son, primero, cuando se conocen las medidas de sus tres lados. Segundo, cuando se conocen las medidas de dos de sus lados y el ángulo entre ellos. Y tercero, cuando se conocen las medidas de dos de sus ángulos y el lado entre ellos. Entonces, bien presente esta parte. Hablemos entonces ahora, vamos a realizar una actividad, más que conceptos, vamos a realizar una actividad donde veamos directamente cómo se construyen los triángulos y en qué casos se pueden construir y en qué otros casos no van a poderse construir o el triángulo no existe. Entonces vamos a tener la siguiente actividad: construir, si es posible, cada uno de los siguientes triángulos. En caso de no ser posible, justificar por qué. Bueno, primer punto, triángulo ABC con la medida del lado A igual a 5 centímetros, lado B igual a 3 centímetros y lado C 7 centímetros. Segundo, triángulo DEF con el lado D igual a 4.5 metros, el lado E igual a 8.3 metros y el lado F igual a 6.2 metros. Tercer punto, triángulo GHI con el lado G igual a 4 centímetros, lado H igual a 3.5 centímetros y lado I igual a 8 centímetros. Bueno, deben tener bien presente que hasta aquí, en estos tres primeros puntos, estaríamos aplicando el primer caso. Para el primer caso, aplicaremos para poder solucionarlo, para verificar si se puede construir y por lo tanto construir el triángulo, verificaremos si se cumple la desigualdad triangular. Punto número 4, triángulo JKL con J igual a 6 centímetros, medida del ángulo JLK igual a 70 grados y medida del lado K igual a 10 centímetros. Como se pueden dar cuenta, este corresponde ya al segundo caso, cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos. Realmente los triángulos se deberían construir conociendo sus 6 elementos, que son sus tres lados y sus tres ángulos, pero estos casos nos permiten construir triángulos solamente con la mitad de los elementos, solamente con 3. Bien, veamos como punto 4, que también corresponde al segundo caso, triángulo MNO con M igual a 7 centímetros, medida del ángulo NMO igual a 65 grados y el lado O igual a 9 centímetros. Sexto punto, triángulo PQR con medida de medida del ángulo QPR igual a 50 grados, medida del lado Q igual a 10 centímetros, medida del lado PRQ igual a 37 grados. Séptimo punto, triángulo STU con medida del ángulo SUT igual a 45 grados, el lado U igual a 11 metros y medida del ángulo STU igual a 55 grados. Por último, para poder tener una explicación completa de estos tres casos de construcción, vamos a tener el punto que es el triángulo XYZ con, punto número 8, con medida del ángulo XYZ igual a 95 grados, medida del lado Z igual a 7 metros y medida del ángulo YXZ igual a 90 grados. Estos dos últimos puntos corresponden al tercer caso, cuando se conocen dos ángulos y el lado entre ellos. Debemos ir notando eso. Hasta ahora es probable que te haya hablado en japonés o es probable que no hayas entendido mucho de lo que se leyó, pero vamos a tomar para eso. Cada punto lo vamos a resolver. En esta primera parte del tutorial vamos a resolver con respecto al primer caso, es decir, vamos a realizar por ahora el primer punto. En la segunda parte estaremos realizando segundo y tercer punto del primer caso para no extenderme demasiado en este video. Bueno, sin más preámbulos y más con cosas adicionales que decir, vamos a la construcción de triángulos teniendo en cuenta, más que todo, vamos a tener en cuenta lo que es vamos a realizar el primer punto de la actividad, ¿de acuerdo? Recuerden que es con el primer caso. Bien, vamos a tomar este primer punto. Voy a utilizar un software que me gusta mucho, se lo recomiendo a los profesores, se llama Smart Notebook, utiliza todos los implementos matemáticos que necesitamos en una clase. Bueno,
Entonces vamos a realizar este primer punto. Ahí lo tenemos, triángulo ABC. Les recuerdo que los triángulos, lo que es la notación de los triángulos, para anotarlos deben tener en cuenta los vértices y que, por ejemplo, los vértices, como ya lo saben, son los puntos en los que se unen dos de los lados del triángulo o en los que se encuentran o de donde parten dos de los lados del triángulo. Y además debes tener en cuenta que cada lado son segmentos de recta. Por ejemplo, esto es una notación mundial. El lado A, ¿de acuerdo? Siempre va a ser el lado opuesto al vértice A. El lado B va a ser el lado opuesto al vértice B. Y el lado C minúscula, los lados se representan con minúscula, los vértices con mayúscula. El lado C minúscula siempre va a estar opuesto al vértice C. Esa es la forma de denotar los triángulos. Es muy importante que lo recuerden. Bueno, entonces vamos ahora sí con la construcción. Mi recomendación personal es que inicies con el lado más grande. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es comprobar a ver si se puede construir este triángulo. ¿De qué manera vamos a comprobarlo? Pues vamos a aplicar la desigualdad triangular en esta parte. Vamos a verificar si efectivamente se puede construir este triángulo. Y para eso tomamos el lado más grande, el lado C. Debemos comprobar que ese lado C es menor que la suma de los otros dos lados. Si hay un lado con el que se va a incumplir la desigualdad triangular es con el lado mayor. Y por eso tomamos directamente el lado mayor para no tener que comprobar los demás lados. El lado mayor. Si se cumple la desigualdad triangular, el triángulo existe. Si no se cumple la desigualdad triangular, el triángulo no existe, no se puede construir porque sencillamente no existe, no es real ese triángulo. Entonces vamos a comprobar aquí efectivamente el lado C es menor que la suma de la medida del lado C es menor que la suma de las medidas del lado A más el lado B. Espero que ya lo hayan notado. Si no lo han notado, verifiquemos. Pues 7 centímetros esta es la forma de hacer las cosas correctas, demostrándolo. A verificar que efectivamente es menor que la suma de A, que vale 5 centímetros, más el lado B, que vale 3 centímetros. Como ya sabemos, 5 más son 8, entonces vamos a tener que efectivamente 7 centímetros es menor que 8 centímetros. Por lo tanto, aquí podemos decir que claro que sí, que el triángulo sí existe y que por ende lo vamos a poder construir. ¿De acuerdo? Bueno, una vez dado eso, ya podemos iniciar la construcción. Una vez ya demostrado que sí se puede construir, pues iniciamos la construcción del triángulo. Para esto vamos a utilizar, en esta construcción vamos a utilizar lo que es una escuadra o regla por lo de los centímetros, la medida en centímetros, y vamos a utilizar también el compás. Solamente en el caso 1 utilizamos regla y compás. En los otros dos casos utilizamos transportador y regla. Entonces vamos a iniciar aquí primero la regla, vamos a utilizarla. Vamos a ubicar el lado que vamos a utilizar como base. Va a ser el lado mayor, precisamente con el que comprobamos la desigualdad triangular. Vamos a trazar una línea horizontal preferiblemente que tenga la medida de ese lado, en este caso 7 centímetros. Iniciamos desde cero. Voy a utilizar el otro rotulador, color negrito para el lápiz que utilizan en casa. 7 centímetros, ahí quedó un poquito pasado. Aquí tienes que verificar que la medida quede bastante adecuada, bastante acertada. 7 centímetros, ahí está. 7 centímetros, listo. Ese obviamente corresponde al lado C, como ya lo dijimos. Así que aquí de una vez podemos nombrar dicho lado. C, que sabemos que es igual a, voy a separarlo para que se vea mejor, igual a 7 centímetros. ¿Listo? Ya tenemos el lado C. Al haber dibujado el lado C, aquí se van a guiar por algo, un truquito para que se guíen la anotación.
La notación siempre van a tener en cuenta para la notación de los triángulos en esta parte las letras faltantes, ¿de acuerdo? Si este es el lado C y como el vértice es opuesto al lado C, entonces el vértice C sería opuesto al lado C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los vértices, o mejor dicho, los extremos de este lado vienen siendo los vértices A y B. Esos serían los extremos de este lado. Vamos aquí a señalarlos. Ahí hay una marquita diferente. Un poquito aquí así. Por acá aquí también así. Listo. Entonces ya ahí tenemos las marcas y vamos a colocar respectivamente a qué lado corresponde cada uno de esos puntos. Perdón, a qué vértice corresponde cada uno de esos puntos. Vértice A. Colocarlo aquí. Y por acá el vértice B. Así puedes ir de una vez teniendo claro el dibujo para que no te queden elementos faltantes al final. Listo, ya tenemos el vértice A, el vértice B. Ahora vamos a proceder a dibujar los otros dos lados. ¿Cuáles otros dos lados? El lado A, que vale 5 centímetros, y el lado B, que vale 3 centímetros. Iniciemos con el lado A. Entonces, para dibujar el lado A, vamos a tomar, en este caso, primero, la regla. Vamos a tomarla. Y aquí vamos a comenzar a utilizar el compás. Vamos a abrir el compás. Vamos aquí a dejarle que el rotulador sea el color negro. Listo. Y vamos aquí a tomar el compás. Vamos a abrir este compás. Que tenga una abertura que tenga exactamente la medida del lado A. En ese caso son 5 centímetros. Abrimos el compás, 5 centímetros. Ahí están los 5 centímetros. Aquí lo puedo reubicar para que lo vean mejor. Vamos a ver aquí. Ahí sí está aproximado. Ahí están los 5 centímetros. Ahí lo pueden darse cuenta que son 5 centímetros. Pero ahora, ¿dónde es que voy a ubicar esos 5 centímetros? Tengo que ubicarlo en uno de los dos vértices, o en el vértice B o en el vértice A. Recordando que el lado A estaría opuesto al vértice A, entonces tengo que ubicar ese lado A en el lado derecho, ya que el vértice A está en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Es muy importante saber eso. Por lo tanto, aquí volteamos el compás, ubicamos punta metálica del compás en el vértice B y la punta de lápiz, en este caso vamos a hacer una marquita con esa punta de lápiz, ¿listo? Para contar esos 5 centímetros. Hacemos una marca, un arco de circunferencia. Ahí está, ya tenemos esa primera marca. Y ahora vamos a trazar, vamos a repetir este proceso, pero esta vez con el lado B. El lado B mide 3 centímetros. Entonces vamos a ubicar acá. Tengo que ubicarlo bien para que quede perfecta la medida. Sí, ahí está. Y ahora vamos a abrir entonces este compás. Lo vamos a reducir su abertura. Vamos a reducir hasta los 3 centímetros para poder dibujar el lado B. Procedemos entonces. Ahora, como el lado B es opuesto al vértice B, entonces vamos a dibujar el lado B en el lado izquierdo, en la orientación izquierda, pues para que no nos confundamos con lo otro. Entonces aquí, ojo con esto, ubicamos punta metálica en el vértice A, vamos a dibujar el lado B, o vamos a trazar la semicircunferencia, o no semicircunferencia, sino el arco de circunferencia que corresponde a la medida del lado B. ¿Listo? Entonces puede ser desde ahí, puede ser un poquito más arriba, ya sabiendo que se van a cruzar esos dos. Entonces procedemos a trazar ese arco de circunferencia. Esto que es lo que nos permite realizar el compás. Y ya hasta aquí terminó el uso del compás, ya no lo necesitamos. Ya aquí lo que debemos hacer es ubicar ese punto en donde se cruzan esos dos arcos de circunferencia. Lo vamos a ubicar, lo vamos a resaltar.
sería este punto, estaría aquí, ¿de acuerdo? Ahí estaría, vamos a darle un poquito de más color. Ahí estaría el punto donde se cruzan esos dos arcos de circunferencia y borramos, ya no necesitamos los arcos porque nada más nos servían era para poder ubicar ese punto precisamente. Y ese punto, como ya lo deberían saber, va a corresponder al vértice C, al vértice faltante. Entonces, ahorita lo vamos a ubicar después de trazar los lados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a unir cada uno de esos vértices. Pues bueno, vamos a señalarlo acá, aunque lo podemos dejar de unir. Vamos entonces a unir vértice A con vértice B. Esto con la regla, obviamente. Con la regla vamos a hacer esto. Vamos a ubicar bien la regla para que nos quede bien trazada la línea. Ahí está, y podemos verificar que efectivamente el lado B mide 3 centímetros. Vamos a ubicarlo. Es con rotulador negro para que quede del mismo color. Listo, aquí. Ahí, listo. Ahí ya tenemos el lado B. Y ahora vamos a ubicar el otro lado, el lado A, el lado que nos hace falta por ubicar. Vamos a ubicarlo. Lado A, mira, ahí podemos comprobar que efectivamente mide 5 centímetros el lado A. ¿De acuerdo? Y vamos aquí a ubicar un poquito más arriba para que no nos quede tan abajo esa línea. Y vamos a trazar con el rotulador. Ahí no nos quedó tan bien, así que toca hacerlo un poquito más largo para que quede bien. No, ahí no quedó tan adecuado. Entonces, cuando falla el rotulador, pues toca utilizar las líneas para que quede bien ubicado. Esto acá, a veces falla el rotulador, entonces toca aquí. Vamos a unir. Ya saben que esto lo harían con lápiz. Unirían esos dos vértices faltantes. Y con esto ya tendríamos la construcción del triángulo en el primer punto de la actividad. ¿Listo? Pero para finalizar esa construcción debemos darle nombre a cada uno de los elementos que tenemos. Este sería el lado B, ¿listo? Que es igual a, ya sabemos que este lado B mide ¿cuánto? Mide 3 centímetros. Debes ubicarlo de tal forma que se vea adecuado. Ubicar este valor así, ahí lo puedes ubicar como para que tengan las medidas precisas. Recordemos que este de arriba es el vértice C. Y vamos a ubicar el otro lado, que sería el lado A, lado faltante, igual a 5 centímetros. Listo. Ahí quedaría nuestro triángulo construido mediante el primer caso, cuando se conocen las medidas de los tres lados. De la forma más adecuada, más correcta, a mi parecer, como licenciado en matemáticas y física, de construir un triángulo mediante el primer caso. Bueno, hasta aquí termina esta primera parte de la construcción de triángulos. Nos vemos en el siguiente video para seguir solucionando los 7 ejercicios faltantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Teacher Rúa. Bendiciones. Adiós. Hasta luego.